Crecí escuchando las historias que mi mamá contaba sobre mi bisabuela, a la que todos llamábamos cariñosamente Nana. Aunque vivíamos en países distintos y yo nunca tuve la oportunidad de verla tanto como hubiera querido, sabía que para mi mamá ella era más que una madre. Era su confidente, su amiga de toda la vida, la persona que siempre tenía las palabras justas para levantarle el ánimo. La distancia no les impidió mantener un lazo fuerte. Cada domingo, sin falta, hablaban por teléfono a las 8 de la mañana. Era una tradición sagrada en la casa, algo que organizaba la rutina familiar. Si estábamos desayunando, mamá dejaba el café en la mesa y contestaba. Si dormíamos, era el sonido de su voz al teléfono el que nos despertaba. Pero había un detalle curioso. Por alguna razón, el reloj de mi bisabuela siempre estaba 4 minutos atrasado. Eso significaba que su llamada llegaba invariablemente a las 8:04, casi como una firma personal, una marca del tiempo que se convirtió en un hábito tan preciso que podíamos predecirlo con exactitud. El identificador de llamadas nunca mostraba su número, solo aparecía desconocido, así que para nosotros ese timbre puntual de las 8:04 era ella. Una pequeña costumbre que se sentía casi mágica. Un domingo como cualquier otro, mamá fue la que llamó. 2 días después, un martes, Nana falleció de manera inesperada. Aunque ya era mayor, la noticia cayó como un golpe seco en la casa. Mamá se derrumbó y yo traté de ser fuerte, pero ver a mi madre llorar de esa forma fue una de las experiencias más duras de mi infancia. Pasó una semana. El siguiente domingo estábamos sentados en la mesa desayunando. El ambiente era extraño, demasiado silencioso, como si incluso la casa supiera que algo faltaba. Mamá miró el reloj y en cuanto vio que eran las 7:50, la tristeza la invadió. Se le humedecieron los ojos y me dijo con voz quebrada: «En unos minutos estaría llamando tu bisabuela, como siempre». Yo no sabía qué decirle, así que simplemente me acerqué para abrazarla. Fue en ese momento, justo cuando el reloj marcó las 8:04 en punto, que el teléfono sonó. El sonido nos atravesó como un rayo. Mamá y yo nos miramos, paralizados. En la pantalla del identificador apareció lo de siempre: número desconocido. El corazón me latía tan fuerte que apenas podía respirar. Mamá se levantó lentamente, con la cara completamente pálida, y descolgó el auricular. «¿Hola?», dijo con un hilo de voz. Del otro lado no había una voz clara, sino un ruido extraño, un estático áspero que llenaba toda la línea. Y entre ese caos de interferencias, una especie de grabación distorsionada se escuchó con claridad. «Esperamos que disfrutes tu viaje al paraíso». Después, un chasquido, y la línea se cortó. Mamá dejó el teléfono sobre la mesa con la mano temblorosa. Ninguna de las dos supo qué decir. No era una broma, no podía serlo. Nadie más llamaba a esa hora, y mucho menos exactamente a las 8:04. Aquel día el desayuno quedó olvidado. El silencio en la casa era aún más pesado que antes, y aunque tratamos de darle una explicación racional, una interferencia, un error del sistema, en el fondo ambas sabíamos que había algo más. Hasta hoy, cuando pienso en ese momento, me invade la misma sensación, la mezcla entre miedo, desconcierto y una pizca de consuelo, como si Nana hubiese encontrado la forma de despedirse, de dejarnos un último mensaje, aunque fuese a través de un canal incomprensible. Lo extraño es que nunca volvió a suceder, solo esa vez, solo a las 8:04. Lo recuerdo como si fuera una escena grabada en la retina. Verano de 2008. Vivía en un apartamento cerca de la universidad, en una zona de colinas y árboles, esa mezcla de tranquilo y un poco aislado que a veces te hace sentir fuera del mapa. Salía a correr casi siempre al atardecer. Esa ruta por la loma era mi ritual para desconectar después de clases. Esa tarde en particular ya era casi el final del recorrido. Estaba en el fondo de la cuesta, respirando pesado, el sudor cayéndome por la nuca y el aire del crepúsculo llenando los pulmones. Miré hacia arriba y vi a 3 chicos en bicicleta sentados en la cima, inmóviles, mirándome. Eran solo siluetas recortadas contra el cielo que se oscurecía, pero algo en su postura, la manera en que estaban quietos, sincronizados, me hizo poner la alerta. Soy una mujer de 20 años, y ya sabes, tienes ese radar que se enciende cuando algo no cuadra. Me dije a mí misma que estaba exagerando, que era solo la hora, la soledad del lugar, y seguí subiendo. A mitad de la cuesta,
Los 3 chicos seguían ahí, como si esperaran. No llevaba teléfono ni nada con qué defenderme, y la única salida era seguir hacia arriba y pasar por su lado. Me prometí correr lo más rápido posible y gritar si hacía falta. El corazón me latía en las sienes y cada paso parecía un compás más rápido. Entonces, por mi lado derecho, oí un paso firme. Miré y apareció un pastor alemán, grande, atlético, con el pelo brillando a contraluz, trotando junto a mí. No lo había visto nunca antes, ningún collar visible, ninguna correa. No sé por qué ni cómo, pero en el instante en que sus ojos se cruzaron con los míos, supe que estaría bien. No fue una lógica, fue una certeza. La presencia de ese perro me limpió el miedo más rápido que cualquier pensamiento racional. Seguimos subiendo la loma con el perro a mi lado. Cuando nos acercamos a la cima, en vez de quedarse al costado, el perro se adelantó un poco, se colocó justo entre mí y los chicos y se plantó delante de ellos. Se plantó, miró a los 3 y se quedó quieto como una estatua. Yo seguí corriendo, pasé junto a ellos sin hacer contacto visual. Respiraba con cortes, el cuerpo tenso, pero no sentí ninguna amenaza tangible. Fue como si el perro hubiera trazado una línea invisible que los chicos no cruzaron. En cuanto dejé atrás la cima, el pastor alemán volvió de inmediato a mi lado y trotó conmigo hasta la entrada iluminada del estacionamiento del complejo. Las farolas del parking eran intensas y cálidas, un pequeño oasis de luz, y cuando doblé la última esquina, él se deslizó entre los árboles y desapareció en el crepúsculo como si nunca hubiera estado ahí. Después de eso no pude dejar de mirar hacia el borde del arbolado cada vez que entraba en el parking. Corrí esa ruta a la misma hora durante semanas. Pasé por ese tramo en coche una y otra vez. Hablé con vecinos, pregunté si alguien tenía un pastor alemán suelto. Coloqué migas de pan en una esquina. Sí, lo admito, todo lo de la niña asustada. Nada, nadie lo conocía. No había cámaras, no había marcas de huellas que pudieran explicar aquel tropel perfecto por la nieve. Por la hierba. Solo el recuerdo de su pelaje oscuro desvaneciéndose entre los pinos. Mis amigas bromeaban y dijeron que había sido un ángel guardián con forma de perro. Les sonreí porque no soy de creencias fijas, pero admito que hubo algo de lo sobrenatural en la experiencia. Esa combinación de calma instantánea, protección precisa y desaparición absoluta. No me atacaron, no hubo persecución, no hubo nada extraño, salvo la evidencia. Yo lo vi y él me escoltó. Con el tiempo lo conté como una anécdota, mitad graciosa, mitad inquietante. Pero cada vez que pasa por ahí el atardecer y veo la sombra de una loma o un par de bicicletas apoyadas en una cuneta, siento un nudo en la garganta y una gratitud que no se explica. El perro, si fue perro o algo parecido, me dio lo que necesitaba en ese momento: compañía, coraje y una barrera entre mí y aquello que me ponía la piel de gallina. Nunca volví a verlo. No sé si fue un animal real, un vecino que decidió ayudar y luego se fue, o algo que no cabe en las explicaciones cotidianas. Lo único claro es que esa noche me enseñó una cosa simple y profunda. A veces una presencia inesperada, sin preguntas ni explicaciones, alcanza para sostenerte cuando más lo necesitas. Y por eso, cada vez que corro por esa colina, lo hago con la memoria de ese pastor alemán a mi lado, aunque solo exista en mi recuerdo y con las piernas un poco más ligeras. Llegué a casa con la mochila todavía colgando de un hombro, el ruido de la calle pegado en los oídos y el cuerpo medio cansado después de otra jornada en el instituto. Mi hermano hacía su típico jaleo en la cocina, la radio a todo volumen, vueltas de sartén y su risa exagerada. Así que crucé el pasillo con la intención de ver qué estaba tramando. Al pasar frente a la puerta de su cuarto, algo me detuvo. Ahí, sentada sobre la cama con las luces apagadas, estaba mi madre. No era la postura despreocupada de las veces que la veía leyendo o con el portátil. Estaba de espaldas a la puerta, mirando hacia la pared, inmóvil como si fuera una figura clavada ahí. La habitación estaba en penumbra, solo el contorno de su silueta recortado contra las sombras. El contraste con el ruido de la casa me dejó clavado en el umbral. Me quedé en la entrada y le pregunté, con la voz entre curiosa y preocupada: ¿estás bien? ¿Qué haces aquí sentada? Ella respondió despacio, como si le costara cada palabra: estoy preocupada. Ven aquí, necesito hablar contigo. No fue una orden brusca, fue más bien un susurro cargado de gravedad que enterró algo en mi estómago.
Di un paso hacia adentro, apenas la mitad del pie, con esa mezcla de obediencia e intriga que sientes cuando algo te pide atención. Y entonces ocurrió lo imposible. Desde la cocina escuché a mi madre llamarme, la misma voz, a la vez que quería decirme otra cosa. Y la vi aparecer por la puerta, trayendo platos, poniendo la mesa con la normalidad de siempre, como si hubiera dejado el cuarto hacía minutos. Di media vuelta para mirarla en la cocina. Había salido en silencio, y al volver la vista al dormitorio, la cama estaba vacía. No había nadie sentado al borde, ni sombra, ni ruido. La colcha no estaba marcada como si alguien acabara de levantarse. Nada. El choque me dejó sin aliento. Intenté racionalizarlo, quizá me había confundido, tal vez alguien estaba escondido, una broma pesada o había tenido un despiste por la distracción del ruido en la cocina. Pero la sensación no me dejó, la habitación parecía respirarme encima, más fría, más incómoda. Me asomé otra vez y la pared que ella miraba seguía siendo una pared normal, con un póster ladeado y la estantería de siempre. Esa noche no dormí tranquilo. Cada vez que pasaba por ese pasillo, miraba la puerta del cuarto con más cuidado del que merecía. No volví a entrar solo, incluso años después, cuando mi hermano se mudó y la habitación se convirtió en mi refugio temporal. Evitaba quedarme ahí de noche. Había algo en esa escena, en su voz que me llamó desde dos sitios a la vez, en la cama inexplicablemente vacía, que me quedó pegado como un nudo frío en la garganta. Con el tiempo compartí el episodio con amigos en plan broma y con la familia en alguna sobremesa donde el alcohol afloja la seriedad. Algunos dijeron que tal vez había tenido un micro despertar, que mi mente mezcló dos instantes, verla en la habitación y luego verla en la cocina. Otros, con sonrisas que no terminaban de convencer, hablaron de coincidencias raras. Yo no quiero reducirlo a una explicación simple. No la busco ya con la urgencia del principio, pero tampoco la descarto. Sigo sintiendo ese pequeño temblor en el pecho cuando me acuerdo. Lo que quedó, más que la duda sobre qué pasó exactamente, fue la decisión de respetar ese cuarto. Durante años fue la única puerta que no abrí sin que alguien más lo hiciera primero. No por superstición, por la memoria de esa voz que me llamó desde dos lugares a la vez y por el peso silencioso de una imagen que nunca terminó de encajar. Aún hoy, cuando cruzo ese pasillo, aunque la casa ya no sea la misma, paso un poco más despacio y pienso en cómo hay cosas en lo cotidiano que se niegan a ser explicadas. Lo que voy a contarte se quedó pegado en mí con la misma insistencia que el latido de una herida. Tenía 17 años cuando tuve un sueño que no se parecía a ningún otro. No era aquel estado extraño en el que sabes que duermes y puedes moldear la escena. Este fue distinto, era real en el sentido más incómodo posible. Me encontré vestido con un uniforme de la Unión, oliendo a humo y barro, con la marea humana empujando a mi alrededor. No era yo del todo, mi cuerpo y mi género era otro, mis manos más rugosas, mi voz con un tono que no reconocía. Pero algo en la sensación era íntimo, como si hubiese vivido antes en ese cuerpo. Los hombres junto a mí no eran desconocidos, sus nombres me vinieron sin tener que pensar. Thomas, Eli, Samuel. Sabía quiénes tenían hijos, quiénes trabajaba la tierra y quién soñaba con abrir una tienda al volver. Compartíamos bromas cortas entre asaltos, cortas confesiones de miedo y silencios largos cuando el clarín tocaba y las órdenes caían. La batalla que se desató fue brutal y abrumadora. El aire vibraba con estruendo de cañones y gritos. El barro se volvió rojo con la sangre de hombres que dejaban de ser historias para convertirse en montículos inmóviles. Vi escenas que aún no puedo quitar de la cabeza. Una bandera que se doblaba y caía, el sacudido de un caballo sin jinete, la tierra levantada por el estallido de munición. Cada olor, pólvora, hierro, cuero mojado, se imprimía en mis sentidos como si fuera una fotografía en relieve. Llegó el momento en que los confederados tomaron terreno. Habíamos sido rodeados, la orden fue retirada, todo se volvió pánico contenido. Sentí un golpe agudo, caliente, directo en el pecho. Miré hacia abajo y vi el agujero oscuro en el uniforme, la sangre anegando la tela. La respiración se me cortó. Caí al barro y el mundo se inclinó con un ruido sordo, voces lejanas, un brillo que se volvía blanco. Entonces, nada. Desperté en mi cama con un jadeo, la habitación a mi alrededor intacta, las paredes con los mismos pósters y la luz matinal filtrándose por la persiana. Pero algo no encajaba.
un dolor punzante, caliente, justo donde en el sueño me habían disparado. Era real, no una sensación, no un recuerdo. El pecho me ardía con la misma precisión del impacto. Abrí los ojos y lo toqué con la punta de los dedos. La piel ardía, un pequeño punto sensible, y en segundos se disolvió como si nunca hubiera estado. Con los años aprendí a medir esa experiencia como un extraño umbral entre lo que soñamos y lo que el cuerpo puede recordar. Con el tiempo, la vida siguió. Trabajos, relaciones, mudanzas, pero de vez en cuando, sin aviso, ese dolor reaparece. No siempre es fuerte, a veces es un pinchazo fugaz cuando levanto algo pesado, otras un calor sordo en una tarde de lluvia. Cada vez que ocurre, mi mente se pierde por un segundo en los sonidos de aquel campo de batalla. Los tambores, el crujir de la madera, el lamento de los hombres. No tengo una explicación clara, lo he pensado todo. ¿Un déjà vu vívido? ¿Memoria corporal vestigial? ¿Alguna condición neurológica que interpreta el sueño como una orden para generar sensación física? Los médicos se encogen de hombros y hablan de somatización y de cómo la psique y el cuerpo se encuentran en lugares que la ciencia a veces no controla. Yo, por mi parte, no me aferro a etiquetas, solo sé cómo fue. Despertarme sin vida en un sueño y llevarme la herida al día siguiente una y otra vez, como una marca que insiste en recordar algo que no me pertenece del todo. La sensación de que, por un rato, pertenecía a otra época, a hombres de barro y pólvora, a nombres que no eran los míos, pero que retengo, me dejó cosas extrañas. Un amor por objetos viejos, por mapas doblados, por canciones que suenan a lejano. Y el dolor, cuando vuelve, me recuerda que hay historias que no se quedan en la cabeza, se alojan en la carne. A veces, cuando tengo un pinchazo tonto en el pecho, me detengo, cierro los ojos y por un segundo más me dejo caer en ese campo. Saludo a Thomas, a Ellie, cuento los nombres para no olvidarlos. Luego vuelvo a la vida diaria, consciente de que llevo conmigo una herida que no sangra, pero que me recuerda, con un calor punzante, que la frontera entre sueño y realidad algunas noches se vuelve peligrosamente fina. Lo recuerdo como si todas las piezas hubieran pertenecido a un rompecabezas que alguien barrió en el aire y nunca volvió a juntar. Tenía 20 y pico, salía con una chica cuya familia era extremadamente religiosa y controladora, de esas que creen que la vigilancia y las reglas son una forma de piedad, así que vernos tenía su ceremonia clandestina. Ella debía escaparse por la ventana en mitad de la noche y yo la recogía a mitad de camino para que no la vieran merodeando sola por las calles. Era emocionante, peligroso y, al principio, todo lo que cabría esperar de un amor joven. Esa noche en particular no habíamos quedado. Ella me llamó de improviso diciendo que ya salía y que venía a mi casa. No lo encontramos raro. Al inicio de la relación todo era adrenalina, así que me preparé con la misma impaciencia de siempre. Apagué la luz, bajé las escaleras y fui a ponerme los zapatos. Fue entonces cuando empezaron las pequeñas anomalías que se apilaron hasta volverse insoportables. Mi gato, que normalmente era indiferente o dormía en su sofá, se plantó frente a la puerta y no me dejaba pasar. Lo vi con los ojos muy abiertos, erguido, como si un muro invisible lo sujetara, maullando sin parar. Intenté apartarlo con la mano y solo conseguí que maullara más, agitado, dando vueltas a mi alrededor. Le hice un gesto como para decir, joder, coopera, y seguí hacia el estante donde dejo las llaves. Las dejé ahí, exactamente donde siempre estaban. Me calcé los zapatos con prisa y cuando me incliné para recoger las llaves, nada, no estaban. Miré el hueco, la repisa, debajo de los zapatos, el vacío. Un cosquilleo frío me subió por la nuca. Las busqué por toda la casa, bolsillos, chaqueta, entre los cojines, hasta en la nevera por mera neurosis. El gato no dejaba de maullar, seguía pegado a la puerta, como si supiera algo que yo no sabía. 5 minutos después sonó el teléfono, era ella. Ya llegué, estoy fuera. Me extrañó la velocidad. ¿Cómo había llegado tan rápido si ni siquiera habíamos quedado? Le dije que había perdido las llaves y que tardaría un poco. Al principio fue amable, luego se impacientó. Empezó a decirme que tenía frío, que me diera prisa. Yo la escuchaba y buscaba, el pánico me apretaba la garganta. De pronto su tono cambió, la voz adquirió un filo que no reconocí, más dura, rasposa, y me gritó, ¡ábrela ahora!, antes de colgar de golpe. Se me quedó la respiración en la boca.
No exagero si digo que en esos segundos todo adquirió otra textura. El maullido del gato, el silencio de la calle que se filtraba por la ventana, el latido en las sienes. Sentí que algo o alguien aceleraba el tiempo. Volví corriendo al estante y ahí estaban mis llaves, exactamente donde las había dejado. No sé si di un gritito o me reí de nervios, abrí la puerta y salí al jardín, esperando verla entre las sombras, con su chaqueta apretada y la respiración en el colegio de la noche. No había nadie. Regresé adentro con la sensación de haber sido burlado por la noche. Agarré el móvil y la llamé. Contestó tranquila, como sin entender nada. ¿Dónde estás?, le pregunté. Me dijiste que habías llegado. Hubo un silencio largo y luego me soltó. No he salido de la casa esta noche. ¿De qué hablas? Me miré las manos, todavía temblando. Le expliqué lo que había pasado, la llamada, su voz, su impaciencia, mis llaves desaparecidas y reaparecidas. Ella juró que no había colgado ni salido. Me dijo que estaba en su cuarto, que su hermano la había oído y que sus padres estaban durmiendo en la sala. Me repitió que no había llamado y yo tenía la grabación en mi memoria, su voz, la frase cortante, ese grito final. Buscamos explicaciones lógicas. ¿La había llamado otra persona imitando su voz? ¿Era una broma? ¿Hacker local? ¿Algún vecino? Revisé el registro de llamadas. El número que aparecía era el suyo. La hora cuadraba. Pero si ella no se había movido, entonces, ¿quién contestó el teléfono y gritó en su nombre? ¿Por qué el gato se volvió loco? ¿Por qué mis llaves desaparecieron por unos minutos sin explicación? Me acuerdo del sabor metálico en la boca mientras la conversación seguía. Ella insistía, no salí, estoy en casa, y yo ya no sabía si estaba loco. En los días siguientes nadie bromeó con lo sucedido. Más bien la anécdota se convirtió en un nudo húmedo que guardábamos en secreto. El gato empezó a evitar la puerta un tiempo después. Se volvía nervioso si pasaba cerca de la repisa donde habían quedado las llaves, como si recordara algo que yo no recordaba. Mi ex se mostró distante también, y la relación, que ya coqueteaba con las tensiones por su familia, fue resquebrajándose hasta acabar al cabo de un mes. Yo no lo dije en voz alta, pero algo de esa noche quedó pegado, la certeza de que no siempre controlamos quién se comunica por nosotros ni lo que nuestras voces pueden decir cuando estamos lejos. A veces, en la soledad absoluta de mi habitación, todavía me viene a la cabeza el eco de su grito, la nitidez repentina de su voz cambiando y la figura del gato plantada como un centinela frente a la puerta. No tengo una explicación que me satisfaga. Podría inventarme teorías, una broma cruel, un truco de sonido, una llamada desde otra línea. Pero lo que viví aquella madrugada sigue dejándome un pozo frío en la garganta. La idea de que algo o alguien usó su voz para ordenarme abrir, que mis llaves pudieron desaparecer y reaparecer por sí solas, y que mi gato, en su modo animal, pareció entender que algo andaba mal antes siquiera de que yo lo supiera. Si lo pienso con distancia, lo tomo como un susto nocturno que la bebida y la adolescencia magnificaron. Si lo siento con la memoria vívida, todavía siento la misma mezcla de pavor y asombro. Hay noches en las que me pregunto si fue una advertencia, de que no lo sé, o simplemente un rasguño en la realidad que me recordó lo frágiles que somos frente a las resonancias de la voz y la costumbre. Y cuando paso por el estante donde dejaba las llaves, siempre las miro 2 veces. Crecí en el campo australiano. Nuestra familia tenía una finca de ganado y un camino de entrada de casi 2 kilómetros, así que la casa siempre se sintió un poco apartada del mundo. No diría que vivíamos en el fin del mundo. Teníamos un hospital y un supermercado en el pueblo, aunque el hospital era más bien del tipo en el que vas cuando ya no hay vuelta atrás. Pero sí, era campo de verdad, con cielo enorme, grillos por la noche y la sensación constante de que, si algo iba a pasar, nadie llegaría en 5 minutos a ayudarte. Fue una de esas noches de verano que ahora recuerdo como si fuera un parpadeo con sabor a raro. Dormí profundo, de ese sueño que no se siente ni pesado ni reparador. Simplemente desapareces y al rato es de día. Mi hermano también decía que había tenido la misma sensación. A la mañana siguiente estábamos todos un poco desorientados. Mi papá, mi madrastra, mis 2 hermanastros y yo, preparándonos a las 7 para el día, colegio, el trabajo de mi viejo, como cualquier mañana. Subimos al paramédico 4x4 de mi viejo. Era el vehículo que usaba para ir al trabajo, y al girar la llave nada respondió.
Silencio absoluto. La pantalla del tablero apenas titiló. La batería de respaldo, dijo él, pero al comprobarla estaba muerta. Pensamos, vale, batería, y saltamos al otro coche familiar, el que usamos cuando el primero está fuera. Mismo cuento, segundo coche, segundo backup, ambos muertos. Empezamos a mirarnos entre nosotros con esa mezcla de incredulidad y esa risa nerviosa que no sabe si es graciosa o terrorífica. ¿En serio?, dijo mi hermanastro. Mi viejo resopló y dijo algo como, mierda, coged las bicis, y salió con la cara tensa. ¿Puedes creerlo? Nos apilamos en el quad para cortar camino. No era ideal para todos, pero era una opción, y el quad no arrancó. La batería del quad también muerta. Hasta la pequeña batería portátil de emergencia que teníamos para arrancar coches estaba a cero. Ninguna señal, ni siquiera el pispás de energía del tablero. El silencio del motor era absoluto, casi ofensivo en un sitio donde normalmente oyes cualquier chispa y responde la vida. Hubo ese instante de pánico contenido. Todos nos miramos. Esto es raro. No fue solo la frustración por perder tiempo, fue esa sensación de que algo en el mundo del que dependíamos había decidido tomarse un respiro. Mi padre intentó arrancar los coches una vez más, abrió el capó, miró los bornes y sacudió la cabeza. Miró al cielo, como esperando una explicación meteorológica, pero el cielo estaba despejado, el aire cálido, ni una nube. Las linternas encendieron su luz normal cuando las probamos. Aparentemente, no todo estaba muerto, pero los acumuladores principales no daban ni un chispazo. Al final, no hubo otra. Cogimos las bicicletas y pedaleamos hasta la parada del autobús, con el sol apenas levantándose y el campo vestido con un brillo dorado que contrastaba con el hueco que nos había dejado la tecnología. Y así, con las piernas ardiendo de frío y el corazón aún un poco acelerado por la extraña mañana, nos unimos a la gente del pueblo para tomar el bus. Nadie en la parada parecía saber nada del fenómeno. Todo el mundo con sus rutinas, sus charlas triviales, y nosotros callados. Lo más inquietante es que nunca volvimos a hablar de ello. No hubo noticias, no hubo llamadas al ayuntamiento ni al mecánico del pueblo que dijeran, sí, hubo un fallo generalizado en las baterías. Simplemente, la vida siguió. Con el paso del tiempo, la anécdota quedó como un eco. La mañana en la que todos los carros de la casa y el quad estaban muertos al mismo tiempo. Cada vez que le doy vueltas, me imagino explicaciones más o menos plausibles. Una descarga eléctrica localizada, algún problema con la calidad de las baterías, incluso una maniobra de sabotaje improbable. Pero ninguna encaja con la tranquilidad del resto del pueblo, donde todo funcionaba con normalidad. Por supuesto, la versión divertida que mi hermana y yo repetimos de vez en cuando es Aliens. Lo decimos riendo, con esa inclinación adolescente a convertir lo raro en meme familiar. Pero si me detengo y la pienso en serio, la sensación que me queda es otra. Lo extraño no era solo que la energía fallara, sino el silencio que vino después, ese hueco en la mañana que parecía decir algo pasó aquí y no vas a saber qué. Fue una experiencia subcutánea, una raya en la memoria que no se borra del todo. A veces pienso en la vastedad del cielo sobre nuestra casa, en la soledad de la finca, y me pregunto si esa mañana fue una rareza física sin importancia o una pequeña grieta en la lógica de la vida cotidiana. Nunca lo sabré con certeza, pero cada vez que paso con el coche por ese tramo de camino largo o cuando veo baterías nuevas apilarse en el granero, me acuerdo del zumbido que no llegó, del cuadro de instrumentos muerto y de cómo terminamos yendo al trabajo en bicicleta, todos en silencio, llevando a cuestas la extraña calma de un amanecer que se negó a explicar por qué. Y recuerden que si tienen una historia que compartir, nos la pueden enviar a la dirección de correo electrónico que aparece en la descripción del video, encuentrostenebrososInbox@gmail.com. El multiverso está lleno de secretos y apenas hemos comenzado a descubrirlos. Nos vemos en el siguiente universo.